están mis queridos amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les saluda Patricia Chango en el programa El Agricultor, que se genera desde nuestra hermosa ciudad capital, donde tenemos mucho que contarles. Si a usted le interesa la agricultura, si le interesa el cuidado de nuestros animalitos de compañía, este es su programa. Vamos a aprender muchísimo. Y en este contexto quiero comentarles y darle la bienvenida a nuestro invitado de este día. Vamos a conversar con Andrés Román, quien es especialista en medicina interna y cirugía. Y con él queremos abordar un tema fundamental para todos los que tenemos animalitos de compañía, ya sea un perro, ya sea un gato u otro tipo de mascotas que siempre están junto a nosotros. ¿Qué hacer y qué no hacer antes de llevar a nuestras mascotas al veterinario? Este es un tema fundamental porque desconocemos qué podemos y no podemos hacer, qué daños y beneficios podemos darle a cada una de nuestras mascotas. Mi querido Andrés, ¿cómo está usted? Bienvenido a El Agricultor. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todas las personas que nos están viendo. Y bueno, pues vamos a abordar temas importantes para el cuidado de las mascotas y que es importante también para nosotros los veterinarios que estamos día a día tratando de hacerlo mejor por los animales. Ujú. Y bueno, de cajón, ¿qué es lo que no debemos hacer? Porque siempre estamos pendientes de que tenemos que llevar a nuestras mascotitas donde el veterinario, tal vez cuando vemos algún síntoma, vemos que está decaído, vemos que tiene alguna enfermedad, presumimos, ¿no? Pero aunque no tenemos conocimiento a profundidad como ustedes, cometemos ciertos errores al tener que estar pendientes de cada una de nuestras mascotitas. ¿Qué es lo que no debemos hacer? Partamos por allí, que es importante. Sí, bueno, la verdad que es un tema muy amplio e importante porque a veces los tutores por tratar de hacerlo mejor, tratar de ayudar a sus animales, a sus seres de compañía, Ujú. cometen muchos errores que pueden llegar a ser catastróficos. Y bueno, poco a poco iremos hablando y comentando de casos que hemos tenido en el día a día y que quizá han perjudicado mucho la salud de, más que ayudar, ¿sí? Ujú. Entonces, bueno, uno de los temas importantes que sí quiero recalcar, y creo que para mí el más importante de lo que no se debe hacer es evitar suministrar cualquier tipo de medicamento, ¿sí? Ya sea sobre todo de uso humano, porque la mayoría de pacientes que nosotros tenemos es que siempre llegan, bueno, y preguntamos en el examen clínico, perdón, en la anamnesis, Ujú. y siempre nos dicen, le di un paracetamol de 1 gramo, de 500 miligramos. Y obviamente quiero comentar algo también que es importante porque está basado en evidencia científica. El paracetamol es creo que lo más frecuente que tenemos en casa y que casi siempre le vamos a dar a la mascota primerito, Y al mismo ¿sí? ser humano, Y al ¿no? mismo, Uno y piensa que es la nosotros mismos, solución. exactamente, nosotros mismos a veces nos tomamos para el dolor de la cabeza y qué sé yo. Entonces, el paracetamol en sí, que no se malinterprete lo que voy a decir porque es importante recalcarlo. El paracetamol en perros tiene una dosis que se la puede dar, que es hasta máximo 15 miligramos, pero eso obviamente lo debe suministrar un veterinario. No está recomendado que los tutores lo den, porque si tú no puedes calcular dosis, obviamente vas a perjudicar a tu mascota. Eso hablando del paracetamol. Y hablando del paracetamol en gatos, por ejemplo. El paracetamol es mortal en gatos, ¿sí? Vamos a generar un daño muy severo, sobre todo hepático, en felinos por la suministración de este medicamento, ¿sí? Y hay mucha variedad de otros medicamentos, ibuprofeno, naproxeno, y en sí eso, hablando de todo lo que son medicamentos analgésicos y antiinflamatorios, porque ahí tenemos una variedad de medicamentos, cremas, lociones, etcétera. Y Ex- es ¿Existen casos así donde los propietarios automedican a sus mascotas? ¿Ustedes lo han vivido, lo han palpado? mm, ¿Esto es cotidiano? muchas veces. Creo que el día a día del veterinario es atender mascotas intoxicadas por todo estos medicamentos. Y bueno, yo les cuento un caso que, que fue muy feo, digámoslo, vivirlo, porque es un paciente Golden Retriever de unos Ujú. 4 años más o menos, Joven. joven, un perro joven, y sobre todo lo que yo recalco aquí es la fidelidad del animal, porque a pesar de todo lo que vivió y pasó, cuando el dueño lo iba a visitar en hospitalización, el animal se moría de gusto viéndole. Oh. Y eso es lo que a nosotros nos llenaba mucho.
Y bueno, ¿qué pasó? Que este señor era un odontólogo. Y bueno, resulta, no sé por qué lo hizo. Resulta que le castró al perro, le castró con la lidocaína que utilizan para hacer las exodoncias. Ujú. Y bueno, estuvo fatal eso porque aparte de que lo hicieron mal, la herida llegó supurando, le habían estado dando ibuprofeno, un medicamento que no se debería dar en Ujú. mascotas, como una semana más o menos. Estaba Y bueno, intoxicado sí, o sea, entonces. el animal estuvo con falla renal, tuvimos tratándolo, lo estabilizamos y bueno, lo mandamos a casa, pero no lo pudimos volver a ver. Asimismo hemos tenido gatos, gatos que prácticamente llegan moribundos ya por intoxicación por el paracetamol. Hemos tenido también muchos pacientes con heridas que llegan con la famosa violeta de genciana, Ujú. ese líquido morado que fijo Que lo han de ponen, haber ¿no? visto. Yo he Es visto que les ponen. Ajá. característico ver pacientes que llegan pintados de esto. Y bueno, hoy en día también hay evidencia científica que te dice que la violeta de genciana ya no se debería usar porque tiene un potencial cancerígeno, Ujú. ¿sí? Y obviamente eso es inadecuado. Y esta violeta a veces siempre viene mezclada con otro tipo de medicamentos como los fenoles que pueden generar también quemaduras en la piel por su toxicidad. ¿Para qué se utiliza normalmente o el ciudadano cree que puede ser beneficioso este violeta de genciana? En sí, en la antigüedad se utilizaba mucho, pero obvio porque no había mucha evidencia científica, Ujú. ¿sí? Y hoy en día ya muchos profesionales y todos la tratan de no utilizar eso porque ya no tiene un efecto adecuado, sobre todo en las mascotas. En animales grandes quizás sí todavía se utiliza bastante. ¿Para qué sirve? En sí, la violeta de genciana es un antiséptico. Ujú. Según lo que se describe, es que sí, es un excelente antiséptico, pero también tiene su contra, que es cancerígeno, ¿sí? Entonces, eso en cierto modo llega a ser malo con el tiempo, Ujú. ¿sí? Y bueno, eso es una. Y la otra también, que hoy en día la OMS, hablan mucho de la resistencia bacteriana, ¿sí? Que es un problema que hoy en día también está reflejado en las mascotas, porque mucha gente a veces también por hacer bien o hacer mal, o ayudar a su mascota, Ujú. suministran antibióticos, amoxicilina, clavulánico y todo esto es característico. Y cuando tú llegas con tu mascota al veterinario con una herida infectada y ya te cuentan que le han estado dando amoxicilina, tú haces un cultivo de esta herida y resulta que te sale resistente a todos los antibióticos. Entonces prácticamente acabaste Ujú. con la salud de tu mascota porque ¿cómo más se le puede ayudar si no podemos medicar un antibiótico que va a matar esa bacteria? Ujú. Tal cual pasa con un ser humano, ¿no es Así cierto? es. Hoy en día también en medicina humana creo que es muy importante que la gente se dé cuenta que eso a futuro, una de las pandemias que vamos a tener a futuro es por la resistencia bacteriana, Terrible. ¿sí? Ujú. Terrible. Quiero aprovechar, dice, es necesario educar a las personas sobre la tenencia y el cuidado de animales. ¿Se podría hacer una campaña? ¿Municipio o algún ministerio podría ponerse al frente de este tipo de campañas? Es la consulta que nos hace un amigo internauta. Bueno, eh, bueno, no es por alardear ni nada de esto, yo vengo Ujú. de la Universidad de las Américas Ujú. y bueno, allá está la doctora Graciela Estrada. Ella se dedica mucho a lo que es el bienestar animal y todo esto. Y, y trabaja mucho en todo lo que son esto de tenencia responsable de mascotas. La Universidad de las Américas, conjuntamente con la Unidad de Bienestar Animal, por ahí han venido trabajando y tratando de hacer estas campañas para generar un adecuado Conciencia. cuidado, conciencia en los propietarios. Ujú. Y bueno, los veterinarios también aparte, obviamente, estamos tratando de hacer ese trabajo, ¿no? No solamente es cuestión de que entidades como el municipio sean los responsables solo de eso, sino Ujú. también nosotros como Ujú. médicos, como gremio, así es, Así es, ¿sí? perfecto. Para ir avanzando rapidito, mi querido Andrés, ¿qué más no debemos hacer para atentar en contra de nuestros animalitos de compañía? Ya, bueno. Ot- Calmarnos tal vez, porque a veces la gente es histérica. Sí, bueno, realmente creo que es una de las cosas que también todos los días luchamos los médicos, porque hay mucha gente que va, histérica, va con su
Mal genio, con su diría. mal genio, exactamente. Sí, y bueno, y eso también altera al diagnóstico de un paciente porque el veterinario tiene que ser más cauteloso y todo ese tipo de cosas, Ujú. ¿sí? A veces Es, los perritos tienen miedo a los veterinarios, yo he sí, podido observar eso. sí, bueno, y eso es otra parte del que no debemos hacer. Eh, es muy importante tratar de adaptar al paciente a que salga a pasear y todas estas cosas antes de llevarlo al veterinario, Ujú. porque eso nos va a ayudar a que el animal esté más tranquilo, esté más orientado a todo lo que va a vivir en la clínica, porque nosotros tenemos muchos pacientes que van muy alterados, que nerviosos, y eso a veces repercute porque no hay un buen manejo desde casa, ¿sí? Entonces siempre es bueno desde casa ya comenzar un adecuado control de su comportamiento, Es ¿sí? decir, antes de llegar donde el veterinario, porque es como que la mascota se da cuenta, no me van a llevar donde el Sí, veterinario, como conversábamos con otras personas, saben que pueden recibir un pinchazo, digo yo, como el ser sí, humano, y como que le tiene un poquito de sí, temor, no, sí. sacarles, caminar, conversar Exactamente, también, ¿no? exactamente, sí, o sea, tratar de estabilizar la mascota emocionalmente, digámoslo así, para que no sea tan traumático la visita al Ujú. veterinario, ¿sí? ¿Por qué les Porque tienen miedo? es que a veces hay muchas cosas que uno tiene que hacer, por ejemplo, a veces sacar una muestra y estas cosas, y a veces el simple hecho de estar con personas desconocidas, el manejo del paciente, va a hacer que se altere. Ujú. Y obviamente a veces hay perros que literal, los meten A la jalando a la fuerza. fuerza porque ya saben dónde van, Ujú. ¿sí? Y hay otros que llegan y están con su Nervioso. tremor ahí excesivo. Y eso a veces, Babean, ¿no? sí, exactamente, y eso es un comportamiento etológico de los pacientes que a veces están demasiado nerviosos, la cialorrea, la salivación. Ujú. Sí, eso. Y bueno, también hay variedad de cosas a veces que también nosotros tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, en los gatos hoy en día existen feromonas, existen hierbas que ayudan a tranquilizarles, a que estén relajados, para evitar ese estrés excesivo en la clínica, porque eso también repercute mucho a veces a los estudios, ¿sí? A Ujú. veces pueden salir estudios alterados por esos cuadros de estrés agudos que tienen, ¿sí? Esa es la otra. También hablando mucho de lo que es, que no debemos hacer es no alimentar a las mascotas Ah, no hay siempre que que... darles comidita antes de que vayan al veterinario. Sí, ¿por qué? Bueno, primerito, porque te vas a evitar emesis, es decir, vómitos, cuando vayan directamente en el vehículo, porque la Ujú. mayoría de las mascotas a veces vomitan en los vehículos, se marean, ¿no? Esa es la una. La otra es que a veces, muchas de las veces van pacientes con heridas o toca de hacer algún procedimiento bajo sedación. Entonces, esa alimentación antes de puede repercutir a que el animal igual vomite en un procedimiento por los anestésicos, por los sedantes, y eso haga que probablemente se generen enfermedades secundarias a eso, por ejemplo, la broncoaspiración, que es Ya. un caso de cuando el animal vomita y eso mismo entra hacia las vías respiratorias que puede generar una neumonía, ¿sí? Mm. Esa es otra cosa, ¿sí? Esto respecto a lo que es la alimentación. Mi pregunta sería, entonces, ¿en qué tiempo o cuánto tiempo tiene que pasar luego de que en este caso la mascotita haya sido alimentada para poderle llevar al veterinario? ¿Son unas 2 horas tal vez? Bueno, es que depende mucho también de lo que vayas a hacer, entonces por eso es mejor el ayuno, ¿sí? Ujú. Ya. Pero, por ejemplo, cuando llevas un paciente a esterilizarlo, por ejemplo, a cirugía para esterilización, mínimo se recomienda 8 horas en pacientes adultos, en gatos unas 4 o 5 horas, en neonatos mucho menos, ¿sí? Entonces, eso hay que tomar en cuenta en cuanto a lo que es evitar la alimentación antes de ir al Ujú. veterinario, sí. ¿Han tenido ustedes casos donde por obra circunstancia, en este caso los propietarios de los animalitos de compañía les han dado de comer y se olvidan de comentarles a ustedes que vino comiendo? Sí, sí, no, a ver, de hecho es muy frecuente También es cotidiano. sí, por eso es que quizá lo he traído acá para comentarlo, Ujú. porque siempre tenemos ese problema y digamos, el perro se cortó en la mañana su miembro anterior y bueno, lo quieren llevar al veterinario para obviamente hacer una evaluación y probablemente una sutura de esa herida. Y bueno, dicen, es que le di de comer despuesito de lo que se cortó. Entonces, esas cosas a veces hacen que
se compliquen a veces ciertas cosas en el manejo del paciente ya para hacer estos procedimientos. Entonces, es importante recalcar, cuando tengamos ese tipo de casos, evitar el dar el alimento y obviamente se lo dará ya después cuando se le dé el alta o cuando esté en hospitalización y qué sé yo. ¿Sí? Eso principalmente en caso de lo que nosotros no debemos hacer. ¿Qué también es lo que no debemos hacer cuando vayamos a llevarle a nuestra mascota al veterinario? Bueno, en sí lo que habíamos venido hablando, evitar dar fármacos, evitar dar alimento, tratar de mejorar el comportamiento del paciente, ¿sí? ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo lo logramos? Pues como habíamos venido hablando, sobre todo un paseo, con los paseos, con todo lo que es tratar de enriquecer el ambiente del animal que esté relajado, sobre todo eso, ¿sí? Sí, así es. Cuando hay temas de cirugías, por ejemplo, el propietario de un animalito de compañía, no necesariamente de un gatito o de un perrito, sino de otra especie, comete errores. ¿Qué tipos de errores no debe de tratar de cometer? No sé, si tiene una gallina o si tiene otro tipo de animalito. Como habíamos venido también comentando. ¿Lo mismo se aplica para todos? Sí, o sea, igual en especies mayores a veces es característico, por ejemplo, yo atiendo mucho vacas. Ya. Por ejemplo, a esas especies me refería. Sí. Porque una cosa es la ciudad, otra cosa es el campo. Sí, ajá. Entonces, el veterinario en el campo ya es la última opción. Ya. ¿Sí? Así. Así es. Todo está en manos del propietario. Lastimosamente es así, hay que decirlo así. ¿Por qué? Porque antes de atender un paciente bovino, digámoslo así, ya le han consultado al propietario de la hacienda, han consultado con el vecino, han consultado con el señor que es el capataz de la hacienda. Le han hecho de todo, le han metido medicamentos de todo, millones de antibióticos, millones de antiinflamatorios, y ya el veterinario es la última opción. Y obviamente a veces ya cuando está muy complicado el cuadro es que ya lo llaman al veterinario y ya a veces no hay nada que hacer, ¿sí? Y esas son cosas que a veces uno no se da cuenta, como le decía al principio, que quizá estamos haciendo más daño de lo que en verdad vamos a ayudar, ¿sí? Por eso el veterinario en sí está capacitado para atender todo este tipo de problemas. ¿Usted ha tenido algún cuadro específico donde reúna todo este tipo de situaciones que no debemos hacer? Es decir, que el propietario va con iras, resulta que le automedicó al animalito y resulta que tras esta misma situación el animalito está con mucho miedo, encima de eso con algún tipo de enfermedad y demás. Claro, sí. Bueno, hay de todo, hay de todo. Hemos tenido tutores que son muy responsables. Muy responsables, y también hemos tenido tutores que son irresponsables, malas personas, porque a veces tienen el pobre animal amarrado, lo maltratan, no le dan de comer, y todas esas cosas repercuten, y a veces ya por ahí como que se preocupan y dicen, no, está con una herida muy grande por tenerlo encadenado toda la vida en un patio ahí muriendo de frío, ¿sí? Y todas ¿Han tenido ese tipo de casos ustedes? Eso creo que es el día a día. Incluso hubo un caso, no sé si vio la denuncia que hubo recientemente en Calderón, me parece, de un propietario que tenía, no, pateando a su mascota. Ah, también. Sí, y bueno, me parece en cierto modo muy bueno de la Unidad de Bienestar Animal que se sancionen ese tipo de cosas, porque eso hace que a futuro, por ejemplo, otras personas no se den cuenta de todo lo que están haciendo, y no hablando del tema económico, porque la multa fue muy grande. Más de $4,000. Y me parece bien, porque así creo que esa es la única forma de que la gente entienda que no es adecuado hacer esas cosas, ¿sí? Mi querido Andrés, ahora vamos al qué sí debemos hacer, qué debemos hacer en este caso. Perfecto. Bueno, en sí, hablando del qué sí podemos hacer. Lo positivo aquí. Exactamente, en caso de un paciente que esté enfermo, por ejemplo, en caso de un paciente que venga de varios veterinarios para tener otro criterio diagnóstico, sobre todo hablando, por ejemplo, primero del historial sanitario del paciente, en este caso del carnet.
¿sí? El carnet es un registro sanitario del paciente, de cómo se ha venido colocando las vacunas, del peso. A veces en algunos casos se anotan fechas, por ejemplo, de celos de las hembras o también de medicamentos que viene tomando de por vida en algunos pacientes enfermos crónicos, ¿sí? Entonces, en cuanto cuando uno hace ya la consulta en la anamnesis, a veces el propietario no te brinda mucha información y a veces esa información puede estar en el carnet. Entonces yo lo recalco aquí que el carnet siempre, siempre, siempre es necesario para toda consulta médica en los pacientes. Tal cual como se establece un carnet para un niño que recién nace. Exactamente, eso es algo importante de hacer referencia porque si tú vas al médico y con tu bebé y no llevas el carnet, simplemente no te atienden, ¿sí? Porque obviamente eso es un historial, a veces que lo va a necesitar el médico para poder hacer un diagnóstico, para poder hacer un tratamiento y todo ese tipo de cosas. Entonces, es importante mencionarlo. Vamos ya en cuanto a lo que es, por ejemplo, cuando tu mascota está enferma y cómo la puedes ayudar, más no cosas que no debes hacer, como ya lo mencionamos. Por ejemplo, pongamos un ejemplo de un paciente, un cachorro que viene por vómitos, diarreas, y que, bueno, probablemente su diagnóstico sea parvovirus, ¿sí? Lo único que tú puedes hacer en casa, hasta poderle llevar al veterinario, porque resulta que comenzó sus diarreas a las 3 de la mañana, por ejemplo. Entonces, debemos tomar en cuenta que la mayor cantidad de líquidos, es decir, que pierde el paciente, es por los vómitos y por las diarreas. Así es, se describe que más o menos por cada diarrea pierde 100 ml, por cada vómito 50 ml. Entonces, si tienes muchas, obviamente tienes que tratar de compensar eso para no llegar a un extremo, a un shock ya de que sea irreversible, por ejemplo, shocks hipovolémicos, que ya es algo muy profundo en caso de la deshidratación. Entonces, por ejemplo, lo que tú puedes hacer en ese caso, si tienes un paciente así, ten un hidratante en casa. Siempre es importante mencionar tener un hidratante en casa, hidratantes que son de preparación o hidratantes ya preparados, ¿sí? Estos están preparados con sales minerales que el animal necesita todo el tiempo y que obviamente al momento de suministrarlo vamos a evitar que esa deshidratación sea muy extrema y que no llegara al límite de la hipovolemia que le acabo de mencionar. Esa es la una. La otra, cuando nosotros perdemos ya muchos líquidos, obviamente al momento de que el paciente se comience a deshidratar, también va a comenzar a perder temperatura. Se enfría. Exactamente. Entonces, cosas importantes que a veces el médico tiene que tratar ya en una urgencia, en una emergencia, es la temperatura. Y a veces eso es lo más preocupante en sí de todo el cuadro, porque si no tienes temperatura, tu organismo no funciona de forma adecuada. Y tengo una pregunta antes de que vayamos avanzando. ¿Uno mismo en la casa puede crear un hidratante? Porque sí, bueno. Creo que es un tema bastante desconocido para el ser humano, ¿no? El saber que su mascotita comienza a enfermarse. Sí, así es. Bueno, hay que tomar en cuenta, digamos, las 4 cosas más importantes que podría tener un hidratante, que son electrolitos, como por ejemplo el potasio, electrolitos como el cloro, el sodio, y también, hablando ya de no electrolitos, la glucosa, la dextrosa. ¿Dónde conseguimos todo eso? En casa podemos tenerlo tranquilamente. Nosotros sabemos que la sal, cloruro de sodio, es una fuente de cloro y sodio, pero obviamente hay que saberlo balancear, porque tampoco es que vas a dar en cierta cantidad, más elevada cantidad de sal, por ejemplo, preparándolo, y lo vas a deshidratar más al paciente. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto de sal? ¿Cuánto de azúcar? Depende mucho de, por ejemplo, la cantidad de agua en la que vais a preparar. Yo diría que, por ejemplo, en un vaso que más o menos tiene 250 ml, ¿sí? Podrías poner, digamos que casi una cucharadita de las pequeñitas. La de ¿sí? té, la de café. Así es. Esa es la parte del cloruro de sodio. El potasio sí es un poco más delicado porque no es que se le encuentra, digamos, directamente en una sal, ¿ya? Y la fuente de dextrosa, por ejemplo, es el azúcar.
es una excelente opción. ¿Cuánto Igual, de azúcar? asimismo podemos poner una cucharita, perdón, de azúcar. Y también otra cosa que podemos utilizar es el bicarbonato de sodio. ¿Cuánto? El Porque bicarbonato de sodio. todo utilizan en la actualidad Así es, bicarbonato. el bicarbonato de sodio igual se puede utilizar una media cucharita, aparte de que te va a ayudar a evitar que el animal o sea, le protege el estómago porque ayuda a bajar la acidez estomacal. Cuando nosotros tenemos vómitos, vamos a tener mucha acidez en el estómago y eso puede repercutir a que se generen otras enfermedades como esofagitis, gastritis, ¿sí? Ya. Por el aumento de la acidez del vómito. Y eso nos va a ayudar en cierto modo a controlarlo. Esa es la forma más adecuada de controlar una hidratación en casa, ¿sí? Mi querido doctor, a ver, volvamos a repetir para que nuestros amigos internautas que por obvias circunstancias llegan a atravesar alguna de estas situaciones, el perrito se les enferma por diarrea, sería una cucharadita de sal, una cucharadita de azúcar, media cucharadita de bicarbonato. Exactamente. Suficiente. Con eso le da una mano, como quien dice, a su animalito de compañía hasta llegar donde el veterinario. Así es, lo podemos mezclar bien y lo suministramos cada 20 minutos, cada 15 minutos, ¿En dependiendo. tapita? ¿Como En un jeringa, nido, como una jeringa que es la mejor opción, ¿sí? Entonces eso nos va a ayudar a mantener la hidratación del paciente y quizá no llegue tan complicado a la clínica y que obviamente tenga que ser sometido a muchos más tratamientos más agresivos, ¿sí? Ya, bueno. ¿Qué más tenemos que hacer o qué más debemos hacer para beneficio de nuestras mascotas? Bueno, por ejemplo, hablando también ya cuando nosotros queremos una segunda opinión de un paciente, siempre nosotros tenemos pacientes que a veces que vienen de otros veterinarios y que vienen a consultar a ver qué más se puede hacer porque ya se han hecho un poco de todo y bueno. ¿En casos como cuáles, por ejemplo, que piden una segunda opinión de un veterinario? En caso ya más de enfermedades complejas, porque, por ejemplo, enfermedades que ya no son muy frecuentes, muy habituales y que a veces la falta de preparación, a veces por los colegas, porque hoy en día ya hay muy poco, o sea, se va centrando mucho más a las especialidades. ¿Sí? A las especialidades como en medicina humana. En la actualidad ya tenemos oncólogos, tenemos endocrinólogos, tenemos cirujanos, anestesistas, que ya solo se dedican a su rama. ¿Sí? Es decir, tenemos que buscar un veterinario como en medicina general. Exactamente, o sea, por ejemplo, puedes ir primero a medicina general y obviamente quizá por ahí ya puedan el médico general remitirte a un especialista que obviamente está preparado para afrontar ya esa patología de mejor manera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo en mi caso, yo trabajo mucho con pacientes enfermos hormonales, hablando de enfermedades como diabetes mellitus, hipotiroidismo, síndrome de Cushing, que son las enfermedades más frecuentes acá en Quito sobre todo, ¿sí? ¿Cuál es esta de síndrome de Cushing? El síndrome de Cushing es una enfermedad hormonal que se produce por un exceso de cortisol, que es una hormona que produce la glándula adrenal, ¿sí? Y que genera signología clínica variada, ¿no? Enfermedades hepáticas. Alergias. En caso de Cushing, no. Cushing no, por ejemplo, hipotiroidismo, por ahí sí podemos orientarlo más al prurito, que es la comezón, ¿sí? Y bueno, que el síndrome de Cushing puede generarte otras enfermedades, como por ejemplo la diabetes mellitus, que puede ser reversible si es que tú tratas de forma adecuada el síndrome de Cushing. ¿Tienen diabetes los animales? Así es. Es que ese es el desconocimiento que tenemos hoy en día en la gente, y a veces quizá no lo entienden. Yo he tratado muchísimos pacientes con diabetes mellitus, más perros. Tengo una gata que bueno, la sigo tratando ya desde que comencé a ejercer mi profesión y bueno, ha sido mi mayor orgullo, la verdad. Y bueno, ese ha sido... ¿Cómo se adquiere esta diabetes en el caso de los... Hablando de los animales, no es como en los humanos, ¿no? Porque azúcar, obviamente un poco sí, ya por los carbohidratos de las dietas, ¿no?
pero en sí también tiene que ver mucho a veces un factor genético más ya en las mascotas, ¿sí? Factores genéticos y obviamente a veces la mala alimentación, la falta de ejercicio y todas estas La cosas. falta de ejercicio suma también. Así ¿Cada es. cuánto entonces tiene que un animalito de compañía hacer ejercicio? Preferiblemente siempre es adecuado todos los días salir a caminar porque eso va a repercutir a que el animal tenga un metabolismo adecuado, ¿no? Que todas esas reservas que no utiliza el animal se desgasten y obviamente evitar estas enfermedades. Doctor, ¿sí? por temas de tiempo, rapidito, tengo otra pregunta. Dice, ¿cuáles son las enfermedades más comunes para los perritos en Quito? Acá en Quito, bueno, creo que el pan de cada día de los veterinarios eh, es los cuadros de gastroenteritis, ¿sí? Las enfermedades gastroentéricas. ¿Por Eh, qué se produce esto? En sí es por la mala alimentación, sobre todo. A veces nosotros damos dietas, no sé, yo pongo un ejemplo, por ejemplo, tengo muchos pacientes que llegan y dicen, le doy colada de avena. Ya. Y yo les digo, ¿su mascota es caballo o su mascota es vaca? Porque la avena es un carbohidrato que se utiliza más en animales grandes, ¿sí? Entonces, obviamente no es que va a aportar no va a aportar nutrientes de forma adecuada, para eso hay mejores opciones. Y nuestras abuelitas tienen por costumbre darles coladitas a los Exacto. perros, a los gatos y bueno, otros Exactamente. animalitos que pueden tener en su hogar. Exactamente, y es como en humanos. Tú comes pan todos los días, va a llegar un tiempo en que vas a tener diabetes porque es un almidón, ¿no? Y el almidón se desdobla muy rápido y se transforma en glucosa y eso va a hacer que estés intoxicando a tu páncreas todo el tiempo, ¿sí? Entonces, las coladas, las avenas, eso evitar. Si se da una dieta casera, obviamente pregúntale a tu veterinario que te trate de homogenizar una dieta adecuada, ¿sí? Decían que es lo conveniente para, en este caso, perritos, gatitos, darles el agüita del hueso sin necesidad de condimentos, por ejemplo. Claro. Eso ha sido bastante dañino. Eso nos comentaban, No, los condimentos sí. Los condimentos, sí. Obviamente, Claro, los condimentos sí son muy dañinos porque, por ejemplo, la cebolla, el ajo son tóxicas en sí para los animales por sus componentes, ¿sí? Entonces, si se va a hacer dietas caseras, evita los condimentos, ¿sí? Yo a veces lo recomiendo. Cuando hice mis pasantías en el hospital, escuela de la universidad, donde hice mi especialidad, los médicos hacen mucho este manejo de dietas caseras porque a veces, por ejemplo, les das toda una vida croquetas a tu mascota. Dicen que no es bueno tampoco. No es que esté mal, no es que esté mal porque es una dieta balanceada, ¿sí? Es una dieta balanceada. En cambio, si tú te pones a darle, por ejemplo, solo arroz, no lo estás nutriendo, Claro, no estás nutriendo a tu mascota, ¿sí? Entonces, si vas a hacer dietas caseras, tienen que ser balanceadas. Su proteína, su carbohidrato y sus minerales, sus vegetales que pueden aportar minerales. Entonces, eso principalmente hablando de lo que es la dieta casera. Ah, sí, bueno, hablaba un poquito de lo que es estos caldos. Allá en el hospital lo que hacían era hacer cocinar los huesos. Exacto. Y ese caldo sobrante de ese consomé lo congelaban y lo mandaban para saborizar las croquetas, para que el animal consuma. Porque sí, yo por ejemplo tengo mi mascota, ella ha comido toda su vida croquetas y a veces pasa esto de que ya no quiere saber nada. Que se cansa. Se cansa. Ahí a veces por más que se le varía las croquetas, ya se cansa. Entonces se recomienda, le hacía este tipo de dietas y que va muy bien, le estimulan el apetito. Y va bien con eso. Tenemos una pregunta de un amigo internauta, más que nada recomendación. Dice, hágame un resumen de todo lo que tengo que hacer. Uy, bueno, ¿por dónde comenzamos? Bueno, en sí, como les decía, eviten dar medicamentos que no sean recetados por su médico. Eviten ir enojados a la consulta. Con buen ánimo, dice. Siempre ahí. Con buen ánimo, a pesar de que esté mala la cosa, siempre ir con buen ánimo de que tu mascota se va a mejorar en caso de una enfermedad. Siempre trata de relajar a tu mascota, de darle un ambiente propicio para que no se estrese al momento de ir al veterinario, ¿sí? En caso de cosas que no deberíamos hacer. Cosas que sí debemos hacer. Siempre traten de llevar su carnet de vacunas. Traten siempre de llevar el historial médico en caso de exámenes, estudios que ya los hayan hecho en otro médico, ¿sí?
Siempre lleven su correa adecuada, su bozal, porque el bozal nunca van con su bozal, entonces a veces eso también es un problema, porque el bozal en una clínica, tú sabes que van muchos animales enfermos. Ay, sí. Entonces llevar un bozal de solo su mascota, ¿sí? Para evitar el contagio de enfermedades, sobre todo el distemper, que es una de las enfermedades más complicadas que tenemos hoy en día. ¿Qué se trata de qué? El moquillo, ya. el famoso moquillo, ese es el distemper. Mantén siempre hidratada a tu mascota, ¿sí? Porque eso alivia en cierto modo las enfermedades que estén complicadas, pacientes que estén deshidratados, ¿no? Y eso principalmente como resumen de las cosas que tenemos y que no tenemos que hacer. Perfecto, nos quedamos con esta recomendación de nuestro amigo Andrés Román, quien es especialista en medicina interna y cirugía. Y mi querido Andrés, el agricultor, también está festejando, ¿no? Tenemos entendido que en Cumbayá tiene ya una nueva sucursal, aparte de la que tienen aquí en el centro histórico. Sí, bueno, creo que se ha venido trabajando mucho como para poder seguir haciendo más trabajo en otras partes de Quito y bueno, no es la excepción, ahora estamos en Cumbayá, Comercial del Agricultor, una empresa que está por más de 65 años en el mercado, ha comenzado a expandirse, así es, ¿no? Y bueno, ahora tenemos la sucursal en Cumbayá, espero que nos visiten y bueno, estamos a las órdenes para todas las personas que deseen consultar con nosotros. Así es. El horario de atención, en este caso de Comercial El Agricultor, aquí en el centro histórico, para nuestros amigos que vienen del sur, del mismo centro y también del norte de la capital. Bueno, acá en el centro histórico estamos atendiendo la parte de lo que es la farmacia y el almacén agropecuario desde las 8 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde. De lunes a domingo. De lunes a sábado y el domingo estamos atendiendo hasta la 1:30 de la tarde. Y en caso de lo que es la clínica veterinaria, estamos atendiendo desde las 9 hasta las 6 de la tarde. Todo ¿sí? tipo de servicio tienen ustedes. En su mayoría sí, lo que no trabajamos mucho es traumatología, ¿ya? Pero tenemos equipo de rayos X para diagnóstico clínico y bueno, para diagnóstico de laboratorio, diagnóstico por imagen en sí, ecografías. Eso principalmente. Listo, la invitación está hecha para que nuestros amigos vengan y visiten el centro El Agricultor, Comercial El Agricultor, ubicado aquí en el centro histórico de Quito y también ahora ya en Cumbayá. Con esto nos vamos despidiendo a nuestros amigos internautas, sin antes recordarles que estamos en todas nuestras redes sociales como Plataforma al Aire, donde usted puede ver el programa El Agricultor todos los días jueves a partir de las 7 de la noche. Escríbanos, coméntenos, que es importantísimo para saber qué es lo que usted necesita conocer respecto a cada uno de estos temas. Mi querido Andrés, redes sociales de El Agricultor. Bueno, tenemos TikTok, tenemos la página web www.comercialelagricultor.com, tenemos Facebook, Comercial El Agricultor Procesam. Síganos, vean nuestras promociones, vean nuestros servicios y bueno, gracias. Así es, con todo esto, promociones y servicios, les agradecemos por habernos acompañado en un programa más de El Agricultor. No se olviden de seguirnos todos los días jueves a partir de las 7 de la noche. Con esto yo me despido y les deseo a todos que tengan un excelente día, tarde y noche.